Rusia ha resultado ser más resiliente de lo que se creía en Occidente. Su importancia global es incuestionable. Así es, la capacidad de adaptarse de Rusia ha sorprendido tanto a extraños, como a propios. Porque recordemos que tan solo unos días después de iniciarse las hostilidades en Ucrania, el presidente norteamericano, Joe Biden, decía que habían logrado arruinar la economía rusa y dejado al rublo en escombros. Pues, según él, el rublo se había devaluado hasta llegar a las 200 unidades por cada dólar estadounidense, cuando en la realidad nunca fue así, y lo más bajo que llegó a caer la moneda rusa fue a 130 rublos por cada dólar norteamericano. Cuando el presidente estadounidense vociferaba estas palabras, lo hacía desde el fondo de sus entrañas. Es decir, lo decía solo motivado por el odio y el rencor, pues ni siquiera era objetivo en sus declaraciones al dar cifras incorrectas y a todas luces tendenciosas. Él hubiera querido que esto se hubiese hecho realidad, sin embargo, no fue así. Y realmente lo creía, y lo creían los demás, pero resultó que Rusia es mucho más fuerte de lo que pensaban, y no solo eso, sino que su peso en la política y economía mundial es mucho más profundo de lo que ellos suponían. De ahí el por qué el presidente gringo haya dicho que habían dejado a la economía rusa en ruinas y al rublo en escombros, pues pensaban que realmente llegaría a hacerse realidad. Pero, oh, sorpresa, el rublo no solo se recuperó, sino que se revaluó frente al dólar y al euro hasta niveles que no se veían desde el año 2017, pues cuando el inicio del conflicto en Ucrania, se cotizaban 83 unidades por dólar estadounidense, pero después de las medidas económicas tomadas por Moscú para contrarrestar las sanciones occidentales, el rublo llegó a cotizar en hasta 56 rublos por cada dólar, una revaluación del 25% con respecto a la que mantenía hasta antes del inicio de la guerra en Ucrania. Y esta recuperación espectacular de la moneda rusa, así como de la misma economía rusa, no solo es debido a las medidas tomadas por Moscú, sino que, principalmente, es debido a la enorme importancia que tiene Rusia en la escena mundial. Así es, el enorme peso político que tiene Rusia en la política internacional y en la toma de decisiones, le ha permitido esquivar las sanciones occidentales de manera efectiva al encontrar nuevos mercados para sus productos de una manera súper rápida. Tanto así que el petróleo y el gas, que hoy no quieren en la Unión Europea y en los Estados Unidos, está encontrando salida en los mercados asiáticos y africanos, pues estos países se han negado a sumarse a las sanciones antirrusas decretadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Y si se han negado, no solo es porque Rusia les venda su petróleo y gas con un descuento adicional, sino que, más bien, la principal razón de por qué estos países se han negado a seguir a Estados Unidos, es porque consideran a Rusia como un actor fundamental en el orden internacional y, por lo tanto, no lo pueden, ni lo quieren, ignorar y, mucho menos, sancionar. Porque si lo sancionan, solo se habrán echado de enemigo a la primera potencia militar del mundo, así como a un actor de primera línea en la toma de decisiones políticas a nivel global, pues su poder de convocatoria es enorme, y además tiene aliados muy importantes, aliados que pueden hacer la vida muy difícil a cualquiera que se posicione contra ellos. Y estos aliados de Rusia no son otros más que la primera potencia económica del planeta, China, así como otros importantes actores políticos y económicos regionales, tales como Irán, la India, Venezuela, Cuba, Corea del Norte y los países de la Unión Económica Euroasiática. Países que en conjunto conforman un bloque económico muy fuerte, pues sus representantes son unos de los principales productores de materias primas, energía, petróleo y gas, así como de alimentos, a nivel global. ¿Y qué creen?
Esta enorme potencia económica del bloque euroasiático depende en gran medida de la capacidad de distribución y logística que tiene Rusia, pues es a través de sus oleoductos y gasoductos que se distribuye gran parte de los recursos producidos en la región, productos que van a parar a los países de la Unión Europea, así como en los países de Asia, Eurasia y el sudeste asiático. Y recordemos que la región del mundo con el mayor índice de crecimiento económico es precisamente la región del sudeste asiático, con países como la misma China, la India, Corea del Sur, Japón, Malasia, Vietnam, Singapur, Taiwán, etc. Pues bien, la distribución de las materias primas, así como de la energía y petróleo, pasan en gran medida a través del control de Rusia, ya sea a través de sus oleoductos y gasoductos, así como de su territorio y del territorio de sus aliados, o a través de sus buques mercantes y sus empresas de logística marítima. Por otro lado, desde hace años se viene pensando en abrir una nueva ruta comercial a través del Polo Norte y que cruzará por todo el norte de Rusia. Situación que no haría más que consolidar el poder político de Rusia, así como su poder económico, pues esta nueva ruta permitiría a las navieras ahorrar hasta un 40% en gastos de combustible y de logística, pues esta ruta sería mucho más corta que la ruta que pasa por el sudeste asiático y por el canal de Suez para llegar hasta Europa. O la ruta que atraviesa todo el Océano Pacífico y cruza a través del Canal de Panamá para alcanzar la costa este de América y la costa oeste de África, así como el continente europeo. Pero la importancia de Rusia no solo se limita a la producción y distribución de gas y petróleo, sino que también es un actor importante en muchos otros sectores estratégicos de la economía mundial, tales como es el caso de los gases nobles, gases que son esenciales para la industria electrónica, así como en la producción de microchips y semiconductores. Y, asimismo, son importantísimos en otros muchos sectores tales como la producción de lámparas eléctricas, entre otros muchos usos que se les da a estos gases. Pero Rusia también es un primer actor mundial en lo que se refiere a la producción y distribución de alimentos, así como de fertilizantes. Razón por la cual muchos países no pueden darse el lujo de sancionarlos. Tal como es el caso de los países africanos y de muchos otros países asiáticos. Todos estos factores son los que ignoraron los estadounidenses y europeos al momento de enfrentarse a Rusia, y creyeron que con solo sancionarlos lograrían aplastar su economía y su moneda. Sin embargo, nunca tomaron en consideración el enorme peso político y económico que tiene Rusia en el mundo actual. De tal manera que nadie siguió sus sanciones contra Moscú, más que sus lacayos tradicionales, es decir, la Unión Europea, los países miembros de la OTAN, así como los países miembros del G7. Sin embargo, nadie más en el mundo les siguió, y no solo no les siguieron, sino que inclusive afianzaron aún más sus lazos políticos y económicos con Rusia, tal como fue el caso de China, la India, Irán, Venezuela y algunos otros países africanos y americanos. Pero estas sanciones occidentales contra Rusia, más que hacerle daño a los propios rusos, les están haciendo más daño a ellos mismos, sobre todo a los países miembros de la Unión Europea, pues debido al veto que pretenden hacer al gas, petróleo, carbón y fertilizantes rusos, así como a sus alimentos, ahora se encuentran en una situación muy delicada, pues sin estos productos rusos sus respectivas economías se verán muy perjudicadas porque sus industrias se verán muy afectadas, y en algunos casos, paralizadas, tal como es en el caso de la industria química europea, empezando por el gigante alemán del sector, la empresa BASF. Y lo más gracioso del asunto es que no hay quien pueda sustituir a Rusia como proveedor de estos productos.
Así que, si finalmente vetan a los productos rusos, sus respectivas economías se verán paralizadas, y ni el tío Sam podrá venir a salvarles. Por otro lado, Rusia es uno de los países menos endeudados del mundo, pues su deuda pública solo representa el 14% de su Producto Interno Bruto, mientras que en el caso de, digamos, Estados Unidos, su deuda pública sobrepasa el doble de su Producto Interno Bruto. Así que, esta última ofensiva de Estados Unidos y sus lacayos para tratar de evitar que Rusia pague los intereses de su deuda externa al vetarlos del sistema financiero occidental, no hará gran daño a Rusia, pues, como lo vuelvo a repetir, su deuda pública solo representa el 14% de su Producto Interno Bruto. Y lo que es aún más importante, la deuda con entidades extranjeras solo representa el 3% del total. Así que, aunque Estados Unidos logra evitar que Rusia pague su deuda denominada en dólares y euros, esta solo representa el 3% de la deuda total de Rusia. En todo caso, el problema principal sería para los acreedores más que para Rusia. Y aunque las calificadoras de riesgos financieros declaren finalmente a Rusia en default técnico, esto no afectará de manera importante a las finanzas rusas, pues, como lo vuelvo a repetir, su deuda externa representa solo el 1%, o menos, el 3% del 14%, de su Producto Interno Bruto. Además, Rusia no se está negando a pagar, así que si los acreedores quieren cobrar, lo pueden hacer perfectamente a través de un acuerdo bilateral y pueden ir directamente a Rusia por su dinero. O, en todo caso, pueden cobrar en rublos a través de instituciones financieras internacionales, con lo que, no solo estarían cobrando su dinero, sino que lo estarían multiplicando al cobrarlo en la moneda que ha tenido el mejor rendimiento en todo este año, con lo cual su dinero estaría aumentando de valor. Por otro lado, el pago de la deuda rusa en rublos no hará más que seguir fortaleciendo a la moneda rusa, cosa que se supone tratan de evitar los gobiernos occidentales. Pero, como siempre, son unos burros y míopes y en vez de perjudicar a Rusia, terminan perjudicándose a ellos mismos. Es como dice el refrán, el tiro les salió por la culata y les pegó en la cabeza. Rusia restringe la exportación de gases nobles necesarios para la fabricación de microchips. Desde el Ministerio de Industria y Comercio ruso indicaron que la restricción le dará a Moscú algunas ventajas competitivas. La restricción de la exportación de gases nobles impuesta por Rusia fortalecerá la posición del país en el mercado internacional de microelectrónica, declararon desde el Ministerio de Industria y Comercio ruso. La medida, que afectará las exportaciones de neón, helio y argón, entre otros gases, fue adoptada a finales de mayo y estará en vigor hasta finales de año. En ese contexto, el viceministro Vasily Shpak señaló a TASS que Moscú planea aumentar el volumen de producción de dichos gases. Opinamos que tendremos una oportunidad de ser escuchados en esta cadena mundial y esto nos dará algunas ventajas competitivas, indicó. Destacó que los gases nobles son necesarios para la producción de semiconductores, un sector que ahora se encuentra en crisis. Según Shpak, la restricción de la exportación permitirá formar de una nueva manera aquellas cadenas que ahora han sido dañadas y construir otras nuevas, integrarnos en ellas, pero ahora basándose en nuestras reglas.
Los semiconductores son utilizados para la fabricación de microchips, necesarios en la industria de la electrónica para la implementación en coches, sistemas de navegación y otros diversos aparatos. La decisión de Moscú busca contrarrestar las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, entre las cuales se le ha impedido importar microchips y otros productos tecnológicos. Expertos prevén que esta restricción a la exportación de gases nobles podría resultar desfavorable para el bloque europeo, y en particular para sus grandes empresas de microelectrónica, debido a la actual escasez global de chips. La pandemia del coronavirus trastornó las cadenas de suministro de muchos productos electrónicos, golpeando con particular fuerza a la industria de los semiconductores, lo que llevó a la escasez de microchips. A esto se suman el aumento de los costos de producción y las restricciones en China por el COVID-19. ¿Quién sufrirá más del impago artificial de Rusia? En caso de que las organizaciones internacionales declaren un default técnico a Rusia, los primeros que sufrirán las consecuencias serán los acreedores, explica el analista Mikhail Kogan. No obstante, tal desenlace no se deberá a la falta de fondos en Rusia, sino a razones políticas, asegura. Rusia tiene una de las deudas más bajas del mundo, que supera poco más de los 57.000 millones de dólares y equivale a un 14% de su PIB. Al mismo tiempo, las reservas de Moscú permiten liquidar la totalidad de sus obligaciones en cualquier momento. No obstante, las recientes restricciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados obstaculizan para Rusia los pagos en dólares y euros, lo que podría significar un default técnico. Esta situación se declara por instituciones financieras y crediticias cuando el prestatario tiene los recursos necesarios para realizar el pago, pero no puede hacerlo por razones técnicas. Que se acostumbren al rublo. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, declaró a finales de mayo que tal desenlace sería una situación de impago artificial y que su departamento está listo para resolverla directamente con los acreedores de manera bilateral. No vamos a anunciar ningún incumplimiento, tenemos dinero. Pagaremos en rublos, aseguró Siluanov el pasado 18 de mayo durante su intervención en el foro estudiantil Nuevos Horizontes. El ministro de Finanzas ruso agregó que la deuda de Moscú se ubica alrededor del 14% de su PIB, uno de los índices más bajos del mundo, de los cuales solo el 3% pertenece a acreedores extranjeros. Con Siluanov concuerda el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, quien comentó que en caso de una situación de impago técnico es una decisión premeditada de Estados Unidos. Entonces, que Estados Unidos y sus satélites se vayan acostumbrando al rublo. Un tiro por la culata. En palabras de Siluanov, la economía rusa sufrirá escasamente. Tenemos dinero y la disposición a pagar por las deudas. Esta situación creada artificialmente por un país hostil no afectará la calidad de vida de los rusos. Quienes sí sufrirían serían los propios acreedores extranjeros, asegura a la agencia Prime Mikhail Kogan, director del Departamento de Análisis de la Escuela Superior de Gestión Financiera. El experto considera que no hay ninguna razón económica para declararle a Rusia una situación de impago. Solo política. En caso de que esto suceda, los acreedores usualmente inician un proceso de reestructuración de la deuda tras el cual las posibilidades de recibir de vuelta el 100% es muy bajo.
En otras palabras, perderán parte de los fondos ubicados en bonos rusos. Los titulares extranjeros serán los únicos que sufrirán. Dado que tal situación de impago sería artificial, no tendrá ningún impacto significativo. Sería más bien una locura de Estados Unidos, que destruye el sistema financiero internacional, asegura a su vez Artem Tusov, director ejecutivo de la agencia Univer Capital, en comentarios para el medio NG. Los mercados inicialmente reaccionarán negativamente al incumplimiento, pero tras varios días todo volverá a la normalidad, predice Vladislav Antonov, analista financiero de Vitriver.